fácilmente se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Y aparentemente lo que Pablo está presuponiendo allí es que en la caída del diablo, el elemento del envanecimiento, el elemento del orgullo estuvo envuelto. Entonces, es un ser creado que repentinamente quiso tener su propio reino y se rebeló contra Dios. Nosotros no debemos llegar más allá de lo que la Biblia revela. Y la Biblia no nos revela todos los detalles de esa caída. Y tenemos que tener cuidado. Ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces, hasta ahí es donde la Biblia nos dice, hubo un ángel creado por Dios que era bueno, creado para la gloria de Dios, pero ese ángel se rebeló. Una de las cosas que el diablo intenta hacer, aunque hablaremos un poco más de eso cuando hablemos de la caída, pero vemos que lo que el diablo trata de hacer con nuestros padres en el huerto del Edén es llenar sus mentes y sus corazones de orgullo. Seréis como Dios. Entonces, él está tratando de replicar en el hombre aquello que lo hizo caer a él. Eso de que están encarcelados no quiere decir que ellos no tengan influencia en el mundo. Algunos teólogos entienden que lo que Judas está diciendo allí es que ellos están limitados. O sea, Satanás no es omnipotente, ni Satanás es omnipresente, ni los demonios tampoco. De hecho, una de las personas que nos escribió por el chat de YouTube preguntaba eso. ¿Es Satanás omnipresente? No, de ninguna manera. Satanás está en un solo lugar. Solamente Dios es omnipresente. Pero la caída se da en ese momento cuando esta hueste demoníaca guiada por Satanás se rebelan contra la autoridad de Dios. En Isaías 14, una de las cosas que se ve claro es que la esencia del pecado es el orgullo. La esencia del pecado es yo no quiero someterme a Dios. Y sea que allí esté hablando de Satanás, o sea que esté hablando acerca de un rey terrenal, volvemos otra vez al mismo punto. Lo que el diablo trata de infundir en el alma de la gente, en el corazón de la gente, es el orgullo. Porque es que el orgullo es la madre de todos los pecados. Cuando un individuo dice, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es que comienza la rebelión. Cuando Adán y Eva fueron atacados por Satanás en el huerto del Edén, él los atacó con una idea. Y eso es importante. Satanás no anda apareciendo por ahí como aparece en las películas con cuernos y en forma de dragón y nada de eso. Satanás se viste como ángel de luz y está detrás de muchas de las ideologías que el hombre acepta como buena y válida en contra de la palabra de Dios. O sea, el ataque de Satanás es contra Dios, a final de cuentas, es contra el reino de Dios, es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea, cuando Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un ser egoísta, que Dios es un ser egocéntrico, que no quiere darles libertad, Satanás se presenta delante de Adán y Eva como un libertador. Si ustedes me obedecen a mí, si ustedes hacen lo que yo les estoy sugiriendo que hagan, porque Satanás no nos obliga a pecar, como tú bien decías. El diablo y sus demonios nos tientan, pero cuando yo peco, peco porque soy responsable de mi pecado. Pero él le vendió esta idea, y la idea era, si ustedes se rebelan contra la autoridad de Dios, ustedes van a progresar, ustedes serán como Dios. Y es increíble cómo hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, se vende como progreso aquello que es en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo para la felicidad y la salvación de los seres humanos. Antes que nada quiero decir que yo aborrezco las teorías de conspiración. Yo creo que hay demasiada teoría de conspiración. Pero lo cierto es que hay una conspiración espiritual. O sea, ellos tienen comunicaciones, ellos conocen a los seres humanos, ellos saben cuáles son tus gustos. Imagínate que tú estás en una habitación hablando con alguien de un plan que tú tienes. Satanás conoce todo eso porque tiene un sistema de información impresionante. Aparece de repente un individuo que tiene contacto con este tipo de mundo espiritual y te dice, yo sé que tú estás planificando un negocio proyecto, de tal cosa. Y dice, wow, pero nadie sabía eso. Nadie sabía eso. No, sí lo sabían. Entonces, hay personas que tienen de alguna forma contacto con ese mundo espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de personas. La Biblia prohíbe tajantemente que nosotros busquemos brujos, adivinos, y hay una razón primordial para todo eso, y es que tan pronto tú te amparas en ese tipo de cosas, tú estás dejando a un lado la palabra de Dios y al Dios de la palabra. O sea, ir hacia los adivinos es alejarte de Dios. Cuando un esposo pelea con su esposa, no se está dando cuenta que Satanás o sus demonios están trayendo discordia para destruir ese matrimonio,
Y ellos están luchando contra sangre y carne. Él está luchando contra su esposa, la esposa está luchando contra él. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar. Vuestra lucha no es contra sangre y carne. Y tu esposa es de sangre y carne, o tu vecino, o ese hermano de la iglesia con el que tú tienes un problema. No, y que en esa misma carta de Efesios, Pablo habla de las maquinaciones de Satanás. Tú hablabas de que son seres inteligentes. Maquinaciones. Ellos no atacan a tontas y a locas, ellos tienen un objetivo. Y en ese sentido alguien decía, cuando tú juegues con el pecado, recuerda que el pecado no está jugando contigo. El pecado no está jugando con nosotros. Sí. Y es Satanás y sus demonios que están detrás de llevarnos a pecar, llevar al incrédulo a no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y llevar a los creyentes al error, llevar a los creyentes a dar un mal testimonio para que el evangelio sea pisoteado. Satanás está detrás de todo eso. Es interesante, Cristo dice en la parábola del sembrador, cómo Él arrebata la palabra que es sembrada en el corazón de las personas. Él quiere distraer a las personas para que no se salven, para que esa palabra no fructifique en sus vidas. Fíjate, Cristo es Dios. Porque cuando se habla de este tema hay personas sofisticadas que piensan que esto es medieval. Entonces, estamos en el oscurantismo medieval. Que somos unos atrasados. Exactamente. Cristo le dice a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Cristo está diciendo ahí, Satanás es un ser real, es una persona que los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ahora, gracias al Señor, que eso también nos revela que Satanás no es omnipotente. Él no puede actuar sin el permiso de Dios. Y probablemente la persona estará preguntándose, pero entonces, ¿por qué Dios le da permiso? Hay un punto en esto ya que llegamos al misterio donde no nos ha sido revelado todo lo que Dios tiene en su mente. Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que el reino de Dios vencerá. Satanás y sus demonios no se van a salir con la suya. Ellos quisieron destruir la obra de Dios, y en Primera de Juan dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para revertir lo que el diablo causó. ¿Y a qué precio? Vuelvo y repito, el primer problema es que tú puedes estar coqueteando con algo verdaderamente maligno. Tú puedes estar coqueteando con algo que tenga consecuencias eternas para tu alma. Esas personas que, primero, un creyente jamás en la vida, jamás debería guiarse por el horóscopo, tampoco debería jugar la lotería que trabaje. Hay personas que tienen un sueño y van donde alguien que, como decimos en República Dominicana, que le arregla el sueño. Entonces, dime, ¿qué te pasó en el sueño? Bueno, yo me vi que estaba en mi casa sentado, entonces te preguntan, ¿cuál es el número de tu cédula de identidad? Exacto. Y te arreglan el sueño y te dicen, mira, eso da 06, 18 y 22. Entonces ellos juegan ese número a ver si y tú sabes la cantidad de personas que pierden una fortuna llevándose de ese tipo de cosas. El hombre es supersticioso. Desde que el hombre cayó en pecado y se alejó de Dios, es capaz de creer cualquier cosa. No es que el hombre ha dejado de creer, el hombre es un creyente y está creyendo cosas, aunque sea la teoría de la evolución, pero está creyendo cosas. Y también están creyendo cosas demoníacas, cosas psíquicas o lo que sea, por este tipo de cosas. Pero al final de cuentas, lo que el diablo está tratando de hacer, ya sea con los psíquicos engañadores o con los que de verdad tienen de alguna forma contacto con este mundo espiritual, es alejar a las personas de Dios. Yo no quiero confiar en Dios y su palabra. Yo no quiero ver cuál es la voluntad de Dios para mí, que Él me ha revelado claramente en su libro. Y otra cosa más, ¿por qué yo quiero saber el futuro? Porque yo no quiero confiar en Dios. Yo no quiero poner mi futuro en manos de Dios. Yo quiero que me revelen previamente lo que va a suceder, y por eso voy a este tipo de personas que leen la mano, leen la taza, la baraja. Pero de nuevo es una desconfianza en Dios. Entonces, ¿detrás de qué es que anda Dios? Él anda detrás de la confianza que el hombre deposita en Dios. Él no quiere que hagan eso. En Primera de Juan, una de las cartas del Nuevo Testamento, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué significa eso? Que todas las personas que no son creyentes están bajo la influencia de Satanás. Pero no es lo mismo estar bajo una influencia general de Satanás y de sus demonios a estar poseído por un demonio. Una persona que ya, cuando dice que Satanás llenó el corazón de Judas, está usando la misma expresión que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la llenura del Espíritu Santo. La palabra llenura en ese caso es control. O sea, la idea es una persona llena del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero hay personas que están más bajo el control del Espíritu y su palabra. Bueno, de igual manera, los no creyentes están bajo el maligno, pero hay personas que están más bajo el control de ese mundo espiritual, y son personas que llegan a estar posesas por demonios. Y en muchos de los casos son personas que voluntariamente comenzaron a coquetear con ese mundo de alguna forma. O sea, eso no pasa a tontas y a locas. Es imposible que alguien habitado por un ser tan poderoso, todopoderoso como es el Espíritu de Dios, permita al mismo tiempo que sea un creyente poseído. Y Juan lo dice claramente,
el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y el maligno no nos toca. No nos toca en ese sentido, porque definitivamente Satanás y sus demonios tientan a los creyentes. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de esos deseos pecaminosos que ya están en ti, somos atraídos y seducidos hacia el pecado. Y en Efesios cuando dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el ataque de Satanás. O sea que, de hecho, yo creo que es importante decir esto para personas que nos están mirando. Hay creyentes que tienen una lucha horrible con pensamientos y piensan, como el personaje de Bunyan, que esos pensamientos salen de su corazón y a veces llegan hasta blasfemias, o están leyendo las escrituras y de repente tienen dudas que vienen. Esos son los dardos de fuego del maligno de los que habla Satanás. Y que habla Pablo. Que habla Pablo en Efesios, perdonen. El punto sigue siendo que esos dardos de fuego, yo tengo que defenderme de ellos con el escudo de la fe. Yo creo lo que Dios dice, yo creo en la palabra de Dios. Y yo le diría a una persona, porque alguien preguntó acerca de eso aquí, yo le diría a una persona, llena tu mente de Cristo. Porque también a veces estamos tan pendientes, así como hay personas que no creen en el diablo, hay personas que tienen su mente tan concentrada en los temas demoníacos y satánicos que no le dan lugar al evangelio, no le dan lugar a pensar y meditar en la persona de Cristo y en la gloria de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo le diría, no estés tan pendiente de esos pensamientos que vienen a ti, porque son dardos de fuego del maligno. No te tomes tan en serio, en otras palabras. ¿Cómo nosotros podemos creer que en la Segunda Guerra Mundial una persona como Hitler decidió exterminar a todo millones de personas? ¿Qué influencia demoníaca puede haber allí cuando un ser humano se levanta y extermina, o como está pasando hoy día, con etnias completas que son barridas por otras etnias que se creen superiores? Eso es demoníaco. Pero no podemos ver a Satanás y sus demonios únicamente en cosas tan dramáticas como esa. Vuelvo y repito, en una mentirita blanca. Dice Pablo, Satanás se viste como ángel de luz. Fíjate, por ejemplo, cómo el hombre usa el lenguaje en el día de hoy. Y yo creo que hay algo demoníaco en eso. Las personas hablan de la libertad de expresión, no hablan de permiso para vender pornografía. Porque la palabra pornografía es muy cruda y no hablan de aborto. No hablan de asesinato, hablan de pro-escogencia, pro-choice, ¿verdad? No, yo no estoy a favor de que maten bebés, yo estoy a favor de la libre elección de la mujer. Es un eufemismo, es una forma de manejar el lenguaje para esconder algo que está terriblemente mal detrás, y en ese sentido Satanás se disfraza como ángel de luz. Él vende el mal como si fuera el bien. Dice, habrá hombres que, porque teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán doctrina de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonios? Que se coman bebés o algo así. No, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué produce el ascetismo? Producen algunos orgullo espiritual por practicar el ascetismo, y en el que está en contra del ascetismo le produce una visión distorsionada de quién es Dios. O sea, Dios es tan malo que nos prohíbe comer lo que a mí me gusta comer. Cuando en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice que más bien Dios es que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces yo convierto a un Dios bueno y bondadoso que es dadivoso con sus criaturas en un ser mezquino que quiere llevar al hombre a sufrir, y le pone por delante una comida deliciosa y le dice, no te la comas. Eso parece muy santo. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Es doctrina de demonios. Prohibirle a una persona casarse, eso es doctrina de demonios. Eso es exponer a una persona a cometer pecados y aberraciones. La Biblia dice claramente, Cristo ya venció. No es que Él va a vencer, Cristo ya venció. Amén. ¿Dónde vemos la victoria de Cristo? En su resurrección. Satanás lo llevó a la cruz, pero detrás de Satanás estaba la voluntad de Dios. Dios fue que llevó a Cristo a la cruz, y Él fue voluntariamente a la cruz. Pero Satanás pensó que obtuvo una victoria ahí, pero la muerte no lo pudo retener. Por eso es que Jonathan Edwards decía, ese bocado que Satanás se tragó al llevar a Cristo a la cruz del Calvario a través de los poderes políticos de aquellos días, fue como un veneno para su alma, para él mismo. O sea que en ese sentido, Cristo ya está sentado victorioso a la diestra del Padre, y todos los que son de Él van a reinar juntamente con Él. Entonces, estamos trayendo este tema, pero en realidad el tema principal de las Escrituras, lo estamos trayendo porque es un tema importante, pero el tema principal de las Escrituras es Cristo y este crucificado, que muere en una cruz para salvar a los pecadores. Amén.
¿por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? Él tuvo que morir en una cruz para salvarnos por la sencilla razón de que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Eso es evidente. Cristo murió en la cruz porque nosotros no podíamos salvarnos a través de nuestras buenas obras. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio aplasta completamente nuestro orgullo, porque nos hace ver que no existe la menor posibilidad de salvarnos a través de nuestra obediencia, a través de nuestro esfuerzo personal. Eso es imposible. De ahí la indignación de Pablo con estos creyentes de Galacia. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan dejado arrastrar por ese evangelio distorsionado de salvación por obras? Si ustedes saben muy bien que Jesucristo tuvo que morir en esa cruz para salvarnos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Me acuerdo un hermano de nuestra iglesia que hace muchos años leyó un libro acerca de cómo tienta a Satanás. Y él dijo, wow, ya yo sé cómo es el asunto. Yo no vuelvo a dejar que me engañe. ¿De verdad tú crees que por leer un libro acerca de cómo tienta a Satanás ya tú no vas a pecar más? Mis hermanos, si hay algo que nosotros sabemos es que nosotros no podemos obedecer a Dios perfectamente ni por 5 minutos, ni por 3 minutos, ni por 1 minuto. Que no podemos. Y él está diciendo, Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que ustedes hayan sido arrastrados? Ustedes vieron a Cristo crucificado con los ojos de la fe. Ustedes entendieron el significado de esa muerte en la cruz. ¿Cómo es que se volvieron atrás? Mis hermanos, y no mis queridos idiotas de IBCJ, no. Mis amados hermanos de IBCJ, esa obra de salvación no necesita de ninguna añadidura de parte nuestra para hacerla más eficaz. ¿Saben por qué? Porque su muerte en la cruz fue más que suficiente para saldar por completo nuestra deuda con la justicia de Dios. No tenemos deudas. Es por eso que Pablo les dice en Gálatas capítulo 2 versículo 21 que tratar de completar esa obra con nuestras obras es hacer nula la gracia de Dios. Vean el versículo 21 del capítulo 2. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Fue una muerte innecesaria. Si nosotros pudiéramos contribuir en alguna manera con nuestra salvación, Cristo murió en vano. La ley hubiera sido suficiente para salvarnos. Aquí están los mandamientos, guarden los mandamientos. Pero Cristo tuvo que venir del cielo y morir en la cruz, porque ninguno de nosotros habría podido cumplir a perfección todas las demandas de la ley de Dios, como dice Pablo más adelante en este mismo capítulo, Gálatas capítulo 3 versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que están tratando de salvarse a través de las obras de la ley, están bajo maldición. Dios no los está viendo como, qué bien, están haciendo un buen esfuerzo. No, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú quieres salvarte guardando la ley, tienes que guardarlos todos los días, desde la cuna hasta la tumba, perfectamente. Estás bajo maldición. Pero esa combinación de fe más obras no solo contradice el Evangelio, sino que Pablo quiere hacerles ver en segundo lugar que también contradice la obra del Espíritu en nosotros. La obra del Espíritu en nosotros, versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en esa persona. Oigan lo que estoy diciendo. Es por medio de su Espíritu que Cristo abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición, para que veamos nuestro pecado, para que entendamos qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo es el que eficazmente a través de la predicación del Evangelio nos mueve a creer en Cristo, y al creer en Cristo el Espíritu de Dios viene a morar permanentemente en nosotros. Cristo vive en nosotros porque su Espíritu mora en nosotros. ¿Recuerdan en el aposento alto cuando los discípulos estaban todos entristecidos porque el Señor les había anunciado que se iba, y Cristo les dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros como en el Espíritu. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Yo no los voy a dejar huérfanos. De hecho, en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice explícitamente: porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El Espíritu de Cristo vive en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La pregunta es: ¿cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? Le está diciendo Pablo. ¿Acaso fue por alguna obra que ustedes hicieron? ¿Es que ustedes de repente decidieron portarse bien y entonces el Espíritu vino a ustedes? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Fue por las obras de la ley o fue por el oír con fe? No fue por ninguna cosa que ellos hubieran hecho por Dios, sino por la obra que Dios hizo en ellos a través del Evangelio por el poder de su Espíritu. Así que, mis hermanos, lo único que ellos hicieron, y todos los cristianos que están aquí, para recibir el Espíritu, fue escuchar el Evangelio con fe. No fue por las obras de la ley, fue por el oír con fe. Pero ahora viene la parte más crucial de este pasaje. Hermanos, esta es la parte más crucial de este pasaje. Versículo 3. Pablo va a decirles ahora que la vida cristiana continúa exactamente como comenzó, a través de la obra del Espíritu en nosotros por medio de la fe. Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Pablo quería que estos creyentes pensaran, y yo quiero que ustedes lo hagan también, porque lo que Pablo está diciendo aquí no es simple. Esto requiere poner atención. Pablo está introduciendo aquí un nuevo contraste. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 2 el contraste era entre las obras de la ley o el oír con fe. ¿Cuál es el contraste en el versículo 3? La carne o el espíritu. Las obras de la ley o el oír con fe. La carne o el espíritu. Ustedes son tan insensatos, les dice Pablo, que quieren terminar en la carne lo que comenzó por el Espíritu. Esa es la pregunta. Y Pablo quiere hacerles ver que eso es absurdo. Lo que comenzó por el Espíritu debe continuar y terminar por el Espíritu. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿A qué se refiere Pablo al hablar de la carne en este pasaje, en contraste con el espíritu? Porque algunas veces la palabra carne se usa en la Biblia para referirse a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo de carne, y vamos a ver que en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo usa la palabra carne en ese sentido.
Pero otras veces la Biblia usa la palabra carne para referirse a nuestro viejo yo que se deleitaba en el pecado y que no quería someterse a Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su independencia de Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su propia autonomía. El problema es que esa condición carnal no siempre se manifiesta de la misma manera. Es decir, no todos los pecadores tratan de manifestar esa autonomía, esa independencia de Dios de la misma forma. Algunos lo hacen viviendo una vida inmoral, viviendo una vida licenciosa. Más adelante Pablo va a decir que las obras de la carne son la fornicación, la mentira, la ira, la envidia. Esas son las obras de la carne. Pero mis hermanos, otras veces las personas tratan de manifestar esa autonomía de Dios a través de una vida moral, a través de una vida decente, que pretende ganar el cielo por su propio esfuerzo, creyendo que tienen la capacidad de llegar al cielo, subiendo por la escalera de su esfuerzo personal. Y es a eso que Pablo le llama carne en el versículo 3. ¿Ven el contraste? Ustedes comenzaron porque el Espíritu obró en vosotros. Ahora van a regresar a ese estilo de vida que ustedes tenían cuando querían vivir en independencia de Dios, en autonomía de Dios, haciendo las cosas en su propio esfuerzo. Lo que comenzó en ustedes por el Espíritu, es decir, descansando enteramente en la obra de Cristo en la cruz, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, ahora pretenden completarlo a través de su propio esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Vean el versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. La palabra que se traduce como padecer aquí significa literalmente experimentar, y es el contexto el que debe ayudarnos a decidir si se trata de una experiencia negativa como el sufrimiento, la persecución, o si se trata de una experiencia positiva, que es lo que yo creo que Pablo está señalando aquí. Ustedes experimentaron, por el contexto, la bendición del nuevo nacimiento, experimentaron la bendición de haber nacido de nuevo en Cristo para salvación, experimentaron el haber recibido el Espíritu Santo, y todo eso únicamente por recibir por medio de la fe el mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo pregunta: ¿es que acaso todo eso fue en vano? ¿Que ahora quieren sustituir la fe por las obras, el Espíritu por la carne? Mis hermanos, la vida cristiana debe continuar exactamente como comenzó, descansando por la fe en las grandes verdades del Evangelio. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, yo creo que hay pocos pasajes en el Nuevo Testamento que sean tan importantes para la vida cristiana que el capítulo 3, versículo 5 de Gálatas. Pablo ha venido hablando de lo que ellos habían experimentado en el pasado, ¿se dieron cuenta? Pero ahora se refiere a lo que estaba sucediendo en medio de ellos en el presente. ¿Vieron el cambio del tiempo? ¿Cómo es que Dios nos suministra ahora? Una medida mayor del Espíritu de Dios, de modo que podamos seguir avanzando en nuestras vidas cristianas. ¿Cómo es que eso pasa? Es por esforzarnos lo más que podamos en obedecer a Dios, ¿o es por el oír con fe? Y obviamente la respuesta sigue siendo la misma.
es por el oír con fe. La vida cristiana comienza por fe, la vida cristiana continúa por fe, la vida cristiana termina con fe. Es lo mismo que Pablo les había dicho unos versículos antes, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, alguien decía que Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5 no es otra cosa que un comentario ampliado de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que lean Gálatas 2.20, que yo sé que ustedes conocen muy bien, algunos de memoria. Lean Gálatas 2.20 teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho ya de Gálatas 3. Dice Pablo: con Cristo he sido crucificado. Y obviamente el pronombre tácito y sobreentendido es yo. Con Cristo yo he sido crucificado. De manera que ya no soy yo el que vive. Déjenme hacerles una pregunta. Mis hermanos, ¿quién es el yo que ha sido crucificado con Cristo? La respuesta es el viejo yo insubordinado que se gloriaba en su autonomía, el que quería hacer las cosas en sus propias fuerzas para llevarse la gloria, porque el que recibe el poder, el que da el poder, recibe la gloria, ¿verdad? El que da el poder, recibe la gloria. Si yo hago las cosas, los niños, una de las primeras cosas que aprenden a decir es yo solo. Ellos quieren hacer las cosas por sí mismos. Y por supuesto, eso es lo que le pasa al legalista. El legalista quiere obedecer, hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y por supuesto le va a pasar lo siguiente: si tiene una pequeña victoria, se va a enorgullecer, porque fue en su propia fuerza. Pero si tiene una derrota, se va a frustrar. El legalista vive en esas dos ondas, o en orgullo o en frustración. Dice Pablo: ese yo fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Otra vez, ¿cómo es que Cristo vive en mí? Por su Espíritu. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Significa eso que ya yo no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a mi vida cristiana? Lo único que yo tengo que hacer es quedarme tranquilo para que Cristo viva su vida en mí. No. Sigan leyendo. Y la vida que ahora vivo en la carne, perdonen otra vez que sea tan necio, pero ahora el necio soy yo, lo admito. ¿Quién es el sujeto tácito y sobreentendido de su oración? La vida que ahora vivo, ¿quién? Yo, en la carne, es decir, la vida que vivo yo, mi nuevo yo regenerado que todavía permanece en este cuerpo físico, en este cuerpo de carne, pero que ahora tiene la bendición de contar con la presencia permanente del Espíritu Santo que nos mueve a la obediencia. Entre paréntesis. La vida que ahora vivo yo, mi nuevo yo, el regenerado, no el degenerado, sino el regenerado. La vivo por fe, yo la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de mi nueva vida en Cristo? La fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: soy yo el que tiene la responsabilidad de vivir la vida cristiana. Así como nadie se arrepintió por mí, ni creyó por mí cuando yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe, nadie puede obedecer por mí, nadie puede leer la Biblia por mí, ni orar por mí, ni venir a la iglesia por mí, ni luchar contra el pecado por mí. Nadie puede hacer eso. Eso lo tenemos que hacer tú y yo. Pero ahora hay dos elementos en el creyente que cambian por completo la naturaleza
de nuestra obediencia a Dios. La primera es que ahora no hago ninguna de esas cosas para ganarme el favor de Dios, sino con la tranquilidad de que ya tengo por completo su favor únicamente por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia entre el legalista y el cristiano. El legalista obedece para ser aceptado por Dios, mientras que el creyente obedece con la gratitud y el gozo de saber que ya fue aceptado. Hay una diferencia. Fuimos aceptados por los méritos de otro, no por los nuestros, sino por los de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Note lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 6, y me encanta este texto. Dice, porque en Cristo Jesús, perdón, versículo 5, porque nosotros por medio del Espíritu esperamos por fe la esperanza de justicia. Que muchas veces los creyentes seremos dañados y maltratados injustamente, y que en medio de tales situaciones seremos tentados a reaccionar con amargura y devolver mal por mal. Los cristianos no somos inmunes al sentimiento de amargura, de resentimiento, de impotencia que surge cuando una persona nos ha hecho mal y no recibe su merecido. Pero el mandato bíblico es claro y contundente: no paguéis mal por mal. Cristo manda en Mateo capítulo 5 versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora yo me pregunto, cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras en el Sermón del Monte, ¿conocía él el caso de aquella esposa cristiana que tiene que tratar con un marido incrédulo, indiferente, desconsiderado, necio, cruel, día tras día, mes tras mes, año tras año? ¿Conocía Cristo el caso de esos padres que sufren profundamente la terrible ingratitud de uno de sus hijos? ¿O el desempleado cristiano que tiene que soportar a un jefe iracundo e intolerante que para colmo de males no paga bien y exige mucho? ¿O ese otro caso del hermano que ha sufrido la injusticia de un impío que ha sobornado a un juez en contra suya y que ha sufrido una pérdida considerable de sus bienes? ¿Conocía el Señor el de aquel otro hermano que ve con impotencia cómo alguien se ha dado a la tarea de esparcir rumores falsos en su contra y que mucha gente está comenzando a creer? Sí, mis hermanos, Él conocía no solamente todos esos casos, sino muchísimos otros aún más graves y que nosotros no podemos enumerar aquí. Sin embargo, aún así, Cristo nos dice: amad a vuestros enemigos. Antes que albergar amargura y resentimiento en el corazón contra aquellos que nos hacen mal, el Señor nos manda a amarles y hacerles bien. No importa qué tan grande sea el mal recibido, la respuesta del cristiano siempre debe ser el amor. Nunca la amargura, nunca el resentimiento. Ahora, mis hermanos, eso es fácil de decir, pero qué difícil de practicar. Eso es fácil de decir, qué difícil de practicar. Sobre todo en aquellos casos donde el daño ha sido irreparable, severo, y la persona en cuestión parece estar tranquila y campante, sin recibir ninguna consecuencia por sus actos. ¿Cómo podemos enfrentar la amargura y el resentimiento en medio de situaciones como estas? ¿Cómo enfrentar el maltrato y las injusticias que se cometen en contra nuestra? De modo que podamos reaccionar como cristianos, como hijos que somos de ese Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, ese es el tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es el proceso que ocurre dentro de nosotros cuando sufrimos injustamente. Un proceso que puede hacer brotar en nuestro corazón la hierba mala de la amargura si no lo manejamos bíblicamente.
Yo estoy seguro que todos los cristianos verdaderos que están reunidos aquí en esta mañana sabemos que la palabra de Dios no nos da otra opción que la de devolver bien al que nos hace mal. Como vimos hace un momento, el Señor Jesucristo ha ordenado a los suyos que amen a sus enemigos, que oren por aquellos que los persiguen. Y la razón que da para el mandamiento es más poderosa que el mandamiento mismo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes dicen ser creyentes, muestren su filiación celestial haciendo bien al que les hace mal, porque eso es lo que Dios hace todos los días. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Mientras permanezca la edad presente, Dios seguirá repartiendo muchos de sus dones y muchas de sus bendiciones a personas crueles y perversas. Hablando de los paganos que no conocen a Dios y que cometen toda clase de aberraciones y de inmoralidad, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 17, dice que a estas personas Dios les ha dado testimonio de sí mismo. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hay personas que dicen, yo no entiendo cómo, si es verdad que existe Dios, hay tanto mal en el mundo. Pregunta errónea. Pregunta errónea. La pregunta que debemos hacer es, ¿cómo habiendo tanto pecado en el mundo? ¿Cómo habiendo tantos perversos en el mundo? ¿Cómo habiendo tantas personas que tienen un claro testimonio de la existencia de Dios, aún así lo niegan? Y Dios, como quiera, les da motivos para alegrarse en esta vida. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Haciendo bien, dando lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso hace Dios con personas que no lo conocen. Eso hace Dios por personas que aborrecen su nombre, que no le sirven, que no le aman, que no le obedecen, que no le adoran. Personas que son enemigas declaradas de Dios y aún así Él les hace bien. Y lo que nuestro Señor nos dice en el Sermón del Monte es que si somos hijos de Dios, debemos mostrar nuestra filiación imitando en eso a nuestro Padre Celestial. En Lucas capítulo 6, los versículos 35 al 36, que es el texto paralelo al de Mateo, que acabamos de citar, dice, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ustedes saben cuántas personas reciben un montón de bendiciones todos los días de Dios y ni se les ocurre darle las gracias? Son ingratos y malos, y Dios les hace bien. Sed pues misericordiosos, dice el Señor, como también vuestro Padre es misericordioso. Ellos son ingratos, son malos, pero Dios comparte con ellos muchas de sus bendiciones. Él es benigno con personas que merecen recibir todo el peso de su ira, aún en este mismo instante. Y todavía Dios tiene tanta misericordia que los trae a una iglesia para escuchar su palabra, a personas que lo odian, y Dios les hace bien. Y mi hermano, si tú clamas ser hijo de ese Dios, tú no tienes otra opción. Tú debes imitarlo en eso. Ahora bien, el hecho de que seamos creyentes, como yo decía en la introducción, no elimina la realidad de que fuimos creados a la imagen de Dios. Y como tales, nosotros llevamos dentro de nosotros un fuerte sentido de justicia, porque Dios es justo. Un fuerte sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado proporcionalmente. La gente de Hollywood sabe eso. Y por eso pueden producir películas tan taquilleras, porque ellos saben que el espectador se va a identificar con la trama. Cuando un individuo sufre injustamente, y en lo más profundo de nuestro corazón nosotros sentimos que hay algo que debe suceder allí. El mal debe ser castigado, el bien debe ser recompensado, y debe ser proporcionalmente. Proporcionalmente. Ahora, si a esto añadimos la realidad de que nosotros pertenecemos a una raza caída, a una raza de gente orgullosa, a una raza de personas centradas en sí mismas, que aunque hemos sido libertados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ese egocentrismo que caracteriza nuestra vida sin Cristo ya fue eliminado,
Pero aún así, hermanos, tenemos que luchar con el pecado que todavía mora en nuestro corazón. Tenemos que luchar con la tendencia a ver lo nuestro como más importante que lo de todo el mundo. Nuestro problema es peor que el de todo el mundo. De manera que cuando somos nosotros, o algunos de los nuestros, las víctimas del mal que se ha infringido, ese sentido de justicia que hay en nosotros por ser creados a la imagen de Dios, pero que se mezcla también con el pecado remanente, tiende a levantarse con más violencia. Mis hermanos, esa es una realidad. En nosotros lo legítimo se mezcla muchas veces con nuestro pecado y el asunto se empeora, se potencializa. El punto es que por una razón u otra, cuando experimentamos el mal en contra de nosotros o en contra de los nuestros, sentimos la necesidad, y quiero subrayar esa palabra, nosotros sentimos la necesidad de que el crimen sea castigado, que sea castigado adecuadamente, conforme a la falta que se ha cometido. Hay un sentimiento en nosotros que nos dice que eso tiene que ser así. Y eso causa una tensión que nosotros debemos aprender a manejar como creyentes. En lo más profundo de nuestro ser moral, sentimos que ese mal que se ha hecho no debe ser ignorado. Pero al mismo tiempo sabemos que no somos nosotros los que estamos llamados a ejecutar la penalidad de la ley. Alguien lo puso de esta manera: nosotros sabemos que no tenemos derecho de completar el círculo moral. ¿Y qué es eso del círculo moral? Bueno, un mal ha sido hecho, el pecador es castigado debidamente, proporcionalmente, el círculo se cerró. Ese caso quedó archivado, finiquitado. Nosotros nos sentimos tranquilos, el mal recibió lo que merecía. Pero cuando eso no es así, ese círculo se queda abierto. Hay algo que está pendiente, hay algo con lo que no se trabajó en una forma adecuada. Y lo que la Biblia dice es que nosotros no debemos tomar la justicia en nuestras manos y cerrar ese círculo. No somos nosotros los que fuimos llamados a hacer eso. Pero la pregunta que queremos hacer ahora es: ¿cómo lidiar con la indignación que eso produce? Cuando uno ve ese círculo abierto ahí, ¿qué indignación? ¿Qué indignación? ¿Cómo impedir en nuestro corazón que nos llenemos de resentimiento y de amargura? O lo que es todavía un poco más difícil, ¿cómo yo puedo amar a una persona que me ha hecho mal de tal manera que yo decida no vengarme, sino hacerle bien? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en el tiempo que me queda. El remedio bíblico para la amargura y el resentimiento. ¿Cuál es el remedio bíblico? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es recordar lo que somos sin la gracia de Dios. Debemos recordar lo que somos sin la gracia de Dios. Mis amados hermanos, creyentes en Cristo que están aquí en esta mañana, aparte de la gracia salvadora de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Piezas de museo? No, somos pecadores y transgresores que no merecemos ninguna otra cosa que no sea la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Eso es lo que somos. Y si eso es lo que somos, entonces no hay razón para protestar. Quizá hemos sido tratados injustamente, porque se nos ha acusado de una falta que no hemos cometido. O se nos ha hecho un mal sin razón alguna. O peor todavía, alguien a quien nosotros nos hemos dedicado a hacerle bien, ahora nos está haciendo mal. Bueno, hermanos, el punto es que si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por las faltas que sí hemos cometido, porque tú estás diciendo, yo no hice de lo que se me acusa, muy bien. Pero si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por los pecados y las faltas que sí hemos cometido, mis hermanos, nuestras vidas serían un infierno aquí y un infierno por toda la eternidad. Sí, tal vez no somos culpables de lo que se dice de nosotros, pero por nosotros mismos, sin la gracia de Dios, somos peores que lo que cualquier persona puede pensar o decir de nosotros. Así que, hermanos, nosotros debemos creer lo que la Biblia dice que somos sin la gracia de Dios, y debemos meditar en eso continuamente, sobre todo cuando somos objetos de maltrato, de desconsideración, de injusticia. Es un asunto de fe, de fe. ¿Por qué tú viniste a Cristo? Porque tú reconociste que eras pecador y merecedor del infierno. Porque si no es así, ¿para qué viniste? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe
porque confesamos que somos pecadores, porque creímos que en verdad merecíamos la condenación del infierno. Bueno, mi hermano, yo te estoy diciendo ahora que la clave está en seguir creyéndolo. La clave está en seguir creyéndolo. Los cristianos hacemos mucho énfasis en la fe que se necesita, que necesita el pecador para ser salvo. Y esto está muy bien. Pero no debemos perder de vista la fe que necesitamos nosotros ahora que somos salvos. Si queremos crecer en santidad, si queremos madurar en nuestra vida cristiana. Así que la misma cosa que creímos cuando vinimos a Cristo, debemos seguirlas creyendo día tras día y aplicarlas en el momento preciso para luchar con las tentaciones. Ha sido tratado injustamente y el individuo parece que se ha salido con la suya o no ha recibido lo que en verdad merecía. Mi hermano, ejerce fe. Ejerce fe en lo que la Biblia dice que eres sin la gracia de Dios. Te han tratado injustamente por algo que no has hecho, sí es verdad. No obstante, tampoco has recibido lo que justamente mereces por muchas cosas que tú sí has hecho. Si no fuese por la pura gracia de Dios, no podríamos hoy disfrutar de muchas de las bendiciones que nosotros recibimos de su mano, y de manera particular la bendición de tener comunión con Él, la bendición de conocer a Cristo, ser hijos de Dios. Ahora bien, eso todavía no elimina el problema que planteamos al principio. El círculo moral sigue abierto. El malhechor no ha recibido lo que merece. Y nosotros seguimos luchando con un sentido de indignación, producido en parte por la imagen de Dios en nosotros. No lo olvides, eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Cada vez que una persona dice, eso es injusto, está reconociendo a Dios, porque está reconociendo que hay una norma de justicia a la que todos deberíamos amoldarnos. ¿Y de dónde viene esa norma de justicia? Del Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Eso está allí todavía trabajando en nuestro corazón, y a veces mezclado con el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Cómo podemos enfrentar adecuadamente ese problema? La respuesta es ejerciendo fe en la administración de la justicia de Dios. Ejerciendo fe en la administración de la justicia de Dios. Veamos una vez más Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, porque a veces no es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, Pablo dice aquí que la venganza le pertenece al Señor. Él se encargará en su momento de que cada cual reciba lo que merece. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, algún día todo hombre recibirá lo que merece. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se encargará de cerrar el círculo moral en todos los casos, y nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho. No tenemos que tomar la justicia en nuestras propias manos. Dios nos dice que podemos descansar tranquilos sabiendo que Él se encargará. Él se encargará. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos dejar lugar para la ira de Dios. Dejar lugar. Cuando tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. No estamos dejando lugar para la ira de Dios. Y lo que es aún más terrible, mi hermano, cuando nosotros hacemos eso, estamos en verdad dudando de la justicia de Dios. Estamos poniendo en duda la justicia de Dios. Cuando tomamos venganza con nuestras propias manos y damos riendas sueltas a nuestra amargura, a nuestro resentimiento, estamos actuando como paganos, estamos actuando como impíos, estamos actuando en incredulidad, no estamos confiando en la promesa que Dios nos ha dado. Sí, yo sé que te han tratado injustamente, dice Pablo, y yo sé que esa persona merece ser castigada por lo que ha hecho, y yo sé que aún no ha recibido su merecido. Pero no te corresponde a ti aplicar el castigo. Dios se encargará de ese caso como tú no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué?
Porque Dios puede ver el mal desde todos los ángulos. Nosotros tenemos una visión de túnel, vemos una parte del problema, pero cuando Dios va a tratar con un problema, Él ve el problema de todos los ángulos, desde todas las perspectivas. Él ve lo que el individuo hizo, Él ve la motivación de su corazón, Él ve el pensamiento perverso que tuvo, las maquinaciones que tuvo, Él lo ve todo. Y cuando Él aplique su justicia, créanme mis hermanos, será una justicia cabal y perfecta. Una justicia que tomará en cuenta absolutamente todos los aspectos del mal que ha sido hecho. Eso no lo puedes hacer tú ni puedo hacerlo yo. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tú crees en esa promesa? ¿Tú crees en esa promesa? Porque solo la fe en esa promesa te ayudará a vencer la amargura y el resentimiento. Él nos promete que se encargará de juzgar a nuestros enemigos y de darles el pago. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos ahora tranquilamente dedicarnos a hacerle bien. Ese es el punto. Él te dice, mira, deja lugar para la ira mía. La parte que te toca a ti ahora, de este lado del cielo, es hacerle bien. Dedícate tranquilamente a hacerle bien, que yo me encargo del resto. La otra parte me toca a mí, no te toca a ti. Esa fue la forma como nuestro Señor Jesucristo lidió con este asunto. Y de paso, enseñándonos un ejemplo que nosotros debemos copiar. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mis hermanos, en toda la historia humana, nadie nunca ha sido tratado tan injustamente en el mismo grado que nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Él era sin pecado, Él nunca dañó a nadie. Por el contrario, se dedicó activamente a buscar el bien de otros. Activamente. Hasta el punto de dar su vida por personas que no lo merecían en absoluto. Nadie ha merecido nunca más honor que Jesús. Nadie. Y nadie ha sido ni será nunca más deshonrado que Él. Aún en esta misma hora. Es más, hay personas aquí sentadas que en este mismo momento están deshonrando a Jesucristo. Aquí, ahora mismo.